tal? Muy buenas noches. En los últimos años se ha creado empleo, pero por lo menos las mayores fuentes de ingresos perciben no más de 5,000 pesos. ¿Se puede vivir con 2 salarios mínimos? Esto es Opiniones Encontradas. Buenas noches. El poder adquisitivo de los mexicanos ha sido impactado en las últimas décadas por el aumento en artículos y alimentos y actualmente por medidas como el gasolinazo y variables económicas como el tipo de cambio. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el salario mínimo en México ha registrado una caída del 67% en los últimos 40 años. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, se convirtió en el impulsor del aumento al mínimo en 92.41 pesos. Fue incluso el primero en desindexar las multas y créditos del salario mínimo. El propósito del jefe de gobierno es recuperar el poder adquisitivo de poco más de 7 millones de trabajadores en México mediante el incremento al salario mínimo como parte de las acciones para reactivar el mercado interno. No es el único. Hasta los empresarios de la Coparmex, la Confederación Patronal, han solicitado elevarlo de 80 a 92 pesos diarios. No obstante, la propuesta no ha tenido un punto de acuerdo entre el gobierno federal y la Ciudad de México ni de sus empresarios. La Canacintra coincide con el Consejo Coordinador Empresarial que si bien es necesario mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, esto se debe dar sin afectar otros factores económicos. Según analistas, en la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, Estados Unidos podría argumentar que México mantiene salarios dumping por estar por debajo de costos. Posiciones. El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, ha demostrado su disposición de llevar a la mesa de análisis la propuesta del actual presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Miguel Ángel Mancera, pero es un tema que tenemos que platicar. Es lo que hemos dicho y hay diferentes opiniones, dijo. Al fijar la posición del sector industrial mexicano sobre este asunto, Enoc Castellanos, tesorero de la Canacintra, consideró que el gran obstáculo para incrementar el monto del salario mínimo es la inflación. Salomón Czartorywski, secretario de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de México, lamentó que por el miedo de algunos no se pueda avanzar en la recuperación del poder adquisitivo de millones de trabajadores en el país. Soy Fabiola Guarneros y los saludo en ausencia de José Buendía. Y pues de las 800,000 plazas creadas apenas en mayo de 2017, 684,000 tienen un salario, 2 salarios mínimos, es decir, 4,800 apenas, ni siquiera llega a los 5,000 pesos. ¿Se puede vivir con eso? ¿Se ha creado empleo? Sí, efectivamente, pero ¿en qué condiciones? ¿Con qué calidad de vida se permite esto? Y para platicar de este tema está con nosotros el maestro Abraham Vergara. ¿Cómo estás, maestro? Bien, Fabiola, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Gracias. Y José Manuel Domínguez, de Acción Ciudadana de Frente a la Pobreza. ¿Cómo estás? Muchas gracias, buenas tardes. Pues te pregunto, ¿se puede vivir? Yo creo que de que se puede, se puede. ¿En qué condiciones se vive? A ver, tenemos 2 instituciones públicas que fijan y hablan de la pobreza. Una fija los salarios mínimos desde hace muchos años, que es la CONASAMI, y la otra evalúa la pobreza y la desigualdad en México, que es el Coneval. Es desastroso que el Coneval ponga una línea de bienestar que sea muy por encima de lo que es el salario mínimo en México. Un salario mínimo en México solo te cubre lo que es una canasta alimentaria y una canasta no alimentaria, y es para una persona. Cuando una familia probablemente tiene un par de hijos, son 4, y claramente no le alcanza. Entonces quiere decir que en México, aunque trabajes, puedes o estás destinado a ser pobre. Exactamente. Maestro Abraham, ¿qué opinas tú? Yo creo que no le alcanza. Además, si nosotros nos vamos a ver cifras, es alarmante. Estamos únicamente por encima de Cuba. En este 2017, Cuba genera en dólares, 23 dólares, México genera 105 dólares. Somos en segundo lugar si consideramos todo Centroamérica y Sudamérica. Y lo peor es que con este recurso lo único que nos alcanza es a comprar el 80% de la canasta básica de lo que se compraba en 1994. ¿Eso qué quiere decir? Que si este gobierno, que se jacta por decir que son el gobierno del empleo,
Y bueno, hay que ponerle su palomita, no podemos decir que no lo son, se han venido generando empleos, pero esta generación de empleos es cada vez más precario. No alcanza el salario como para estar cubriendo las necesidades básicas de una familia. Estamos hablando de que casi 22 millones de personas ganan entre 1 y 2 salarios mínimos. Únicamente 3 millones ganan más de 5 salarios mínimos. Si nosotros llevamos esto a algunas declaraciones de secretarios del pasado que decían que con 6,000 pesos vivían, yo creo que no se puede vivir. Y menos si estas declaraciones las llevamos al día a día, a la realidad en la que están los mexicanos o en las que estamos los mexicanos actualmente. Déjenme darle la bienvenida al maestro Carlos Atenógenes Bautista. Atenógenes Bautista. Atenógenes, maestro, ¿cómo está? Bienvenido a esta discusión. Gracias. Gracias por permitirme la oportunidad de participar. Es cierto, yo también comparto la opinión, pues el salario que se tiene, el salario mínimo, no le da para vivir, al contrario, solamente es para sobrevivir. Y si queremos mantener pues una hegemonía entonces aquí en este país, pues a lo mejor estamos bien en ese sentido, ¿no? Pero realmente estamos entonces dándole lo que corresponde de bienestar a todas las familias. Decíamos hace rato, escuchábamos que nos comentaban el presidente del empleo o el sexenio en donde se han dado mayor cantidad de empleos formales. Sí, pero ¿a qué costo? ¿No? Entonces los niveles de salario, y ahora si ya nos vamos a profesionistas, los profesionistas, vamos a hablar en términos muy generales, a lo mejor de escuelas particulares, pagando colegiaturas entonces semestres a lo mejor de 60, 70 mil pesos, salen al mercado y ¿cuánto les ofrecen las empresas? Salarios de 5,000, 4,000 pesos para ya tener una licenciatura, no se diga especialista ya con maestría, doctorados, en donde a veces los salarios llegan solamente a ser de 25,000 pesos y dicen, bueno, ¿para qué entonces me esfuerzo tanto estudiando, tanto tiempo para recibir un salario así? Entonces hay que ver de qué manera se puede pues controlar, digamos, esta parte, ¿no? Sí, José Manuel, tú hablabas también de un tema muy importante que es el poder adquisitivo. Y hemos visto cómo los productos de la canasta básica se han encarecido y hay muchos factores. Desde en este año el precio de la gasolina, el llamado gasolinazo, que disparó todo brutalmente, ¿no? La inflación, el precio del petróleo, es decir, factores de la economía mundial que le pegaron a la débil economía mexicana y que impactó. El último cálculo es 18% encarecida la canasta básica. Hemos visto que el aguacate, se hace la broma, es para los ricos. Y ahora el jitomate, perdón. El jitomate, sí es cierto, hoy estaba, hoy 39 pesos el kilo. Sí. No, tienes razón. No hay ninguna persona o institución en México que no esté de acuerdo que el salario mínimo no alcanza. O sea, partamos de esa base. Curiosamente, aunque resolvamos incrementar el salario mínimo y desde Acción Ciudadana frente a la pobreza, junto con muchas otras instituciones y personas, representamos a más de 80 instituciones y a más de 120 personas que nos han venido apoyando con esto, y hay muchas otras partes que están abogando por el salario mínimo. Lo curioso, lo inverosímil de esta situación es de que aunque lo logremos, que son 14 pesos más, un compromiso que ya habíamos platicado el año pasado, un incremento que se dio el año pasado y quedamos de revisarlo este año, no vamos a acabar con la pobreza y la desigualdad en México. Pero es un primer paradigma que tenemos que derribar para poder empezar entonces a hablar de los temas serios. 14 pesos. Pero entonces, ¿por qué no se da? Deberíamos y exigimos que la CONASAMI, junto con el consejo que lo dirige, tomen la postura que no han tomado hasta el momento de cumplir con este compromiso, que es una demanda constitucional. O sea, el salario mínimo debería de ser de entrada un salario suficiente y debería al menos de estar al nivel de la línea de bienestar que marca el Coneval. Eso es realmente lo mínimo que deberíamos de hacer. Pero deberíamos de palomear esto y realmente sentarnos a la mesa con todas las partes para empezar a hablar
cómo realmente empezamos a hacer algo por la pobreza y la desigualdad en este país, que estamos igual que hace 25 años en términos porcentuales y nos peleamos por porcentajes cuando hay 11 millones más de personas en situación de pobreza. Exacto. Es inadmisible. Abraham, pero ¿cómo aumentar el poder adquisitivo de los trabajadores, de las clases más desprotegidas, sin que esto impacte en la inflación? Es decir, no es tan fácil decir, a partir de mañana el salario mínimo crece, porque esto detona una serie de factores. ¿Nos puedes explicar? Estoy de acuerdo parcialmente, A ver. porque a mí se me hace irrisorio esta declaración de decir que si aumentamos el salario mínimo va a aumentar la inflación. Tenemos la inflación dividida en dos, la subyacente y la no subyacente, 6.3%, 12%, en el cual si nosotros eliminamos todos los productos y servicios que forman esa gran canasta que están establecidos por el gobierno, es cuando ellos dicen que estamos creciendo un crecimiento de la inflación del 6.3%, y que si le aumentamos el salario, entonces la gente va a consumir más. Creo que hay otros componentes que hacen que la inflación se eleve, no únicamente el poder adquisitivo de la gente, como cuál lo hemos visto y lo seguimos viendo, es el precio de los combustibles, de la electricidad, del gas. Ahora este dicho de come frutas y verduras, ¿será? O sea, se ha ido la canasta muy elevada de estos productos y no se ve que esto se vaya a detonar o vaya a ser un mayor crecimiento de la inflación por el tema de los salarios. Muy al contrario, o sea, no nos alcanza para ir cubriendo con esa canasta básica. Yo no creo que el argumento de si incrementa el salario, se incrementa la inflación, sea el más adecuado o el más real posible en la economía. Maestro Carlos, ¿cómo ve usted esto? Estoy parcialmente de acuerdo con el comentario, pero sí hay que tener mucho cuidado en que vayamos a tener otra escalada inflacionaria como en la época del 87, con la administración de Miguel de la Madrid, en donde precisamente un incremento en los salarios empezó entonces a detonar también incremento de inflación. Si medimos entonces con los adecuados factores que no haya incrementos exactamente en los bienes y servicios, entonces un incremento en el salario sí puede ser entonces a favor del trabajador. Lo importante es ver qué controles podemos nosotros establecer, pero si el gobierno no nos ayuda en esa parte, pues sí, vamos a tener entonces dificultades. Lo vemos casi siempre en medidas populistas, a lo mejor damos entonces, sí, vamos a incrementar el salario mínimo. Antes de que se incremente el salario mínimo, ya todos los productos ya subieron de precio. Entonces, pues ya el incremento que se pueda dar, más de 12 pesos, 10%, 15% o lo que sea, pues no vamos a tener entonces suficiente para poder controlar esta parte. Entonces deberíamos de establecer controles de esa naturaleza, pero es muy difícil. Sí es una situación que, digamos, matemáticamente hablando, hay una correlación muy fuerte, muy positiva en este sentido de crecimiento de inflación, crecimiento de salario. Entonces habría que quitar esa parte. Yo veo hablando de que sí, más empleo, pero con salarios miserables. ¿Alcanza o no alcanza? Si aumentamos los salarios, se detona la inflación, es decir, nos alcanzará para menos. Y bueno, pues José Manuel Domínguez como que quería centrarle al tema. Sí, sin duda. No quiero minimizar el tema de inflación, siempre está ahí presente y más en estos momentos, y nos da pavor a los mexicanos hablar de temas de inflación, pero no creo que exista evidencia alguna a este momento de todo lo que fueron los argumentos sólidos de presiones inflacionarias por el salario mínimo. Empezamos con lo que fue la indexación del salario mínimo a muchas otras variables y que claramente por esa razón nunca se tocó el salario mínimo. Y de hecho nuestra lucha, se puede decir, empezó el año pasado, y lo primero que tuvimos que hacer fue argumentar la desindexación del salario mínimo para dejarlo como variable única. Claro. Entonces, afortunadamente eso se logró el año pasado y el salario mínimo está totalmente libre y dice exactamente qué es lo que gana un empleado común. Segundo, tuvimos la fortuna de consensar el año pasado un incremento en diciembre del salario mínimo
que fue 4 pesos por encima de la inflación por primera vez en 25 años. Y al día de hoy no hay todos esos fantasmas que se hablaban de lo que era el efecto Faro, porque si subimos esto se va a subir los otros salarios. Hablamos de posible desempleo porque el empresario iba a pagar un salario mínimo mayor y podría generar esto desempleo. No se ha dado. Informalidad, de pasar a gente a más informalidad, que ya es un tema muy importante en México, tampoco se ha dado, o algún tipo de afectación a las empresas. Tuvimos un incremento importante, no suficiente, muy lejos de ser suficiente, porque desde 1978 el valor adquisitivo del salario mínimo ha perdido más del 70%. Y de hecho hasta el 90 y tantos, de ahí ya se mantuvo, y es hasta ahora en diciembre que se subió por encima de la inflación. Entonces no hay evidencia por ese lado. Y por último yo diría, y por eso el tema no es resolver el problema de la pobreza es quitar el tema del salario mínimo de entrada para discutir temas más importantes. Solo se estima que hay alrededor de 600,000 personas en México que están en salario mínimo. Claro está, se estima que en la informalidad en total podrían llegar entre 6,5 y 7 millones de personas. Entonces sí es mayor. Pero realmente, o sea, el impacto de subir el salario mínimo hoy al nivel de bienestar no va a tener ningún impacto. Incluso existe evidencia internacional, haciendo estudios en diferentes países que ya han pasado por estos temas, que el incremento a los salarios mínimos en donde tienen salarios mínimos no generan efectos negativos. Incluso existe el potencial de fortalecer un mercado interno, de darle un mayor poder adquisitivo a la gente que va a gastar más en un momento en el que México necesita fortalecer ese mercado interno. E incluso ha tenido evidencia de reducir la pobreza. Y cuando hablamos de estos riesgos, y me gustaría también puntualizar, el tema de hoy es el Tratado de Libre Comercio. Bueno, uno de los temas que traen Estados Unidos y seguramente Canadá también a la mesa es esa competencia desleal que hay de los salarios que tenemos en México. Ya lo decía el maestro Abraham, que somos de los salarios más bajos en todo Latinoamérica. Sí, es increíble. Sí. Bueno, Estados Unidos y Canadá dicen, no puedo competir en esas bases y quisieran poner esto en la mesa. Nos da la impresión de que si cedemos hoy ante este argumento de palomear realmente, ya hicimos un gran esfuerzo en diciembre y ahora, por llevarlo a un mínimo de bienestar, un incremento importante, calmaría y nos ayudaría a dejar eso de lado y concentrarnos también en el Tratado de Libre Comercio en otros temas. Y claro que sí, porque además sería un acierto no solo en esa negociación diplomática, sino para las familias mexicanas. Es decir, si tú pones la mano de obra mexicana a un nivel competitivo con otras partes del mundo, el que gana, pues es el mexicano, la mano de obra. Ahora, hay otro tema que toca José Manuel, que es la informalidad. Y efectivamente, ahorita hablamos de las 800,000 plazas generadas en mayo de 2017, de las cifras dadas por el IMSS, son las que se registran. Pero hay mucha gente que vive en la informalidad, que no tiene ni siquiera estos ingresos, que no tiene las prestaciones como el servicio de salud y que tiene que incluirle a esa canasta básica que no le alcanza, gasolina, salud y medicinas. En esta parte, ¿cómo estamos? Este cálculo no es mío, este cálculo es del INEGI, o sea que antes de venir para acá, a junio del 2017 se está hablando de una tasa de informalidad laboral del 56.6% de la población económicamente activa. Así es. Y la población económicamente activa está igual a la misma fecha de un poquito arriba de 53 millones de personas. Y estamos hablando de una tasa de informalidad del 56%, más de la mitad están en la informalidad. A eso hay que incluirle la subocupación, que es del 7.2%, y la desocupación, que es del 3.3%. Entonces, si esto lo llevamos al argumento que comentaban, de decir que es necesario tener el salario mínimo para poder fortalecer la demanda interna, y si nosotros vemos los últimos, el 2016, 2015, que el crecimiento estaba precisamente anclado
en esa demanda interna y que a partir de este año la demanda interna ha venido bajando, no lo digo yo, lo dice también la ANTAD, que ha venido bajando el consumo, ¿verdad? Entonces, ¿hacia dónde vamos el crecimiento? La declaración del día de ayer del señor presidente Peña Nieto, en donde en Baja California comenta y dice, hemos aumentado las plazas de empleo, sí, tiene razón. ¿Por qué lo dijo ahí? Porque ahí es donde más ha aumentado, en Baja California Sur. Sí, sí. Pero ya no puedes, con lo que está sucediendo, incrementar ese crecimiento de la población. Ahorita el crecimiento económico, se dice que vamos a estar a 1.9. Bueno, 1.9 es adecuado, es inadecuado, en mi opinión es totalmente inadecuado. A estas alturas tendríamos que estar creciendo mínimo a niveles del 5% y deberíamos estar generando empleo a niveles de al menos 1 millón y medio de plazas nuevas y no de las informales que se van transformando en formales, sino realmente plazas nuevas de calidad, con salarios suficientes, con lo cual sí pudiéramos nosotros establecer una fortaleza en esa demanda interna y en eso centrar y basar nuestro crecimiento. Ya no va a suceder en este sexenio y viene ahora toda esta etapa de que electoral, en donde los políticos nos empezarán a decir y vamos a crear empleo y vamos a atacar a la pobreza y vamos a erradicarla. A ver, la pobreza no se puede erradicar, se puede minimizar, se puede disminuir, pero no se va a erradicar, simplemente por la desigualdad que hay entre clases. Entonces, creo que es momento en el que se tomen las bases y que sí nos digan que lo van a erradicar, porque ya nos digan cómo. ¿Cómo? Y muy importante, ¿con qué? Es ahí, pues empezamos con las conclusiones. Maestro Carlos Atenógenes, ¿cómo hacerle con este contexto, con unos salarios paupérrimos, con empresas que crecen poco también, con un país que tiene una meta de crecimiento de 1.9%, los productos de los precios del petróleo que nos impactan, el dólar que fluctúa como caprichosamente a las decisiones de Donald Trump, y también podemos ahorrar o no podemos ahorrar? Por una parte necesitamos cambiar la idiosincrasia que tenemos nosotros como mexicanos, empezando también por las empresas. El primer paso que yo siento debe darse para poder mejorar esto es, primero, incrementar salarios para poder hacer que las familias tengan un mejor nivel de vida, empiecen entonces ellos a tener capacidad de ahorro, empiecen a generar consumo y con ello entonces las mismas empresas van a ver que lo que están produciendo se está entonces consumiendo y con ello entonces van a generar que el proceso de la economía empiece entonces a trabajar de manera adecuada. A alejarnos del estigma de que precisamente lo que comentaba Carlos, de que si aumentamos de inmediato salarios, entonces de inmediato vamos a verlo repercutido en un aumento de la inflación. Pues no, entonces si damos entonces en realidad primero un aumento y vemos entonces que esto repercute de inmediato en el mejoramiento de las familias mexicanas a través de su nivel de vida y también un consumo, pues entonces las mismas empresas van a generar también entonces mayor producción y empezar también entonces a generar nuevos empleos y bien pagados, sobre todo eso, ¿no? Ahorita estamos entonces muy contentos de que sí hay más empleos y todo, pero no son bien pagados. Y entonces si no tenemos empleos bien pagados, tanto para pues los profesionistas y ya en general a la población, pues entonces no vamos a poder generar pues ese bienestar que se requiere. José Manuel Domínguez, yo creo que en Acción Ciudadana frente a la pobreza lo tienen ya muy bien estudiado. ¿Cuál es la propuesta? ¿Y se puede ahorrar? O sea, es decir, entiendo que habría una intención de ahorrar para generar consumo, pero con 4.800. No, mira, déjame partir de la fórmula mágica que ha buscado este país por tanto como puedo yo recordar, es, por un lado, depender de generar crecimiento económico bajo la teoría de que este crecimiento económico va a generar una derrama económica y que es la forma más eficiente de hacerle frente a la pobreza. Y la otra es lo que llamamos nosotros la programitis, que no es otra cosa que acciones clientelares en las que las autoridades, a través de múltiples programas con diferentes sabores y nombres, le van dando dádivas a la población como para mantenerla tranquilo mientras llegue ese crecimiento económico.
Hemos tenido crecimientos económicos muy interesantes en México en los últimos muchos años. Y no, o sea, seguimos igual porcentualmente de pobres y con 11 millones más, como lo comenté. Entonces, eso no funciona. El empleo, me encanta hablar de generar empleos, pero el generar un empleo forzosamente implica que hay uno arriba y uno abajo. Y de acuerdo al Banco Mundial, en los próximos 20 años, 2 de 3 empleos que vemos hoy en día van a desaparecer, por muchas razones, entre ellas lo que es la tecnología y la robotización. Claro. Entonces, ¿podemos depender de la generación de empleos? No. ¿Qué proponemos? Necesitamos construir una economía incluyente, no influyente. En este país, cuando ha habido crecimiento económico, la distribución de la riqueza no es la adecuada. Y no quiero hablar de Robin Hood, de quitarle a unos para darle a los otros. Es cómo derribamos aquellas barreras que le impiden a una persona en cierto segmento, el primer decil, aspirar a tener igual o más de lo que tiene en este momento, ¿no? O que otras personas. Exacto. Y la otra es generar participación ciudadana activa, porque también eso de estar esperando a que alguien me resuelva el problema no va a suceder. Entonces es, insisto, despertar una economía incluyente con emprendimiento, empleo, pero participación ciudadana activa, que observe, que anuncie, que denuncie, que exija a las autoridades y que no se conforme con lo que le dan hoy día. Maestro Abraham Vergara, ¿cómo le hacemos? Bueno, como si nosotros tuviéramos la solución, seríamos el secretario de Economía, el de Hacienda o Banco de México. Yo voy con la línea en el cual hay que generar una economía con poder ciudadano, que el ciudadano pueda determinar hasta, ¿por qué no?, saber a qué parte se van los impuestos que estamos pagando. Un ejemplo pudiera ser el de el predial con la vivienda. Pudiéramos hablar mucho de ese tema. Es bien importante esta generación de empleos de calidad, con suficiente remuneración, porque si nosotros vemos de esta cifra que acaba de sacar el IMSS, el mayor generación de empleos, el sector en donde mayor empleo se generó fue en el sector agropecuario, es decir, en la parte más baja de los salarios. Sí. Seguimos generando nosotros los que estamos en las universidades, seguimos generando nosotros profesionistas sin una oportunidad de en dónde trabajar realmente. Nada más acoto rápido, los empresarios que pagan más de 19,200 pesos mensuales tuvieron una destrucción neta de 74,000 plazas laborales en el último año. Es que por cada, aunque no tengo la cifra aquí bien, pero por cada empleo que se genera para un profesionista, yo creo que por lo menos hay 10 candidatos, los cuales están peleando. Y de ahí viene el hecho de decir, te pago 7, te pago 5, te pago 4, y obviamente los estudiantes lo van a aceptar. Entonces, tenemos que generar empleos de calidad tanto para profesionistas como para el resto de los segmentos, y en esa forma sí poder ir abatiendo la pobreza, la cual la podemos ver en la ciudad y en el interior de la República. Y un poco matizar esa parte de la participación ciudadana, porque lo que está haciendo finalmente Ciudadano es buscando sus propios ingresos. Por eso creció tanto la informalidad. La informalidad, ¿no? Así es. Porque incluso una persona con ese salario mínimo tiene que buscar a fuerza otro ingreso, ¿no? Y entonces está la venta de catálogo, de repente pongo un puesto de taquitos, unas hamburguesas. Y eso lo vemos ya en todas las familias. Precisamente en años anteriores el papá era el único que podía trabajar y con eso era suficiente. Más o menos sobrevivían, sí, vivían, no a lo mejor holgadamente. Ahora las familias, los dos tienen que trabajar, porque ya con un salario ya no les alcanza. Y a veces hasta 2 empleos. Parece película de Pedro Infante, el de ya llegué vieja, ya me voy vieja. Exacto, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen que ir más allá para poder hacer el consumo de su canasta básica. Incluso, Fabiola, yo creo que hay un tema cultural también que hay que pelear, y es a nivel de ciudadanía. Y es el de la subsistencia. El mexicano, por razones históricas, y me puedo remontar a muchos siglos, está acostumbrado a subsistir, a ser sumiso, a que alguien se va a aprovechar de mí y eso está bien, y dentro de esa situación yo encuentro una salida lo más dignamente posible.
No es justo que la gente sobreviva en México y hay que ayudar a encontrar formas que le den esa aspiración, esa esperanza, un trabajo digno, pero muy probablemente en el futuro va a tener que ser propio. Pues ahí está el mensaje. Sí. Muchísimas gracias, José Manuel Domínguez, de Acción Ciudadana frente a la Pobreza. Muchísimas gracias, maestro Carlos Atenógenes, investigador de La Salle, y maestro Abraham Vergara, del Ibero. Muchas gracias por su presencia. No, muchísimas gracias. Y sobre todo, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos una tarde más en Opiniones Encontradas. A nombre de José Buendía, les agradezco. Soy Fabiola Guarneros.